Somos Radio Revolución. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días El Salvador, ¿cómo amanecieron? Un miércoles con bastante lluvia tenemos en esta oportunidad, pero esperando de que, sigue oscuro, todavía no ha salido el astro rey, el sol, para acompañarnos en esta mañana. Estoy buscando todavía aquí sería de cambiarlo, Bueno, hoy es miércoles, ¿sí? No, martes. ¿Por qué estoy en miércoles? Martes 9 de septiembre. No sé por qué estoy mucho con la 10 de septiembre. Si hasta mañana va a cumplir, ¿cuántos años la 10 de septiembre? 75, si no me equivoco. Algo así es. O 65. Creo que es 75. Bueno, como sea, sean todos bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de Radio La RR en San Salvador, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Les doy la bienvenida en nombre de Fran Durán y yo soy Francisco Gómez, esperando de que le estemos pasando de lo mejor y que podamos compartir con todos ustedes cada uno de los espacios o el contenido que tenemos para estar con todos ustedes. Bueno, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Estamos en radiolaRR.com. Somos una radio en línea, 24 horas para compartir con todos ustedes, donde usted también puede interactuar, puede mandar sus notas de voz, su video, para que lo podamos compartir con todos ustedes desde donde usted se encuentre. Estamos en redes sociales, en Facebook, YouTube, X, TikTok, para compartir con todos ustedes. Reitero, Facebook, YouTube, X, TikTok, para compartir con todos ustedes. Este espacio, ya les decía, que lo tenemos de lunes a viernes, la entrevista que se llama A Primera Vista, con Francisco Gómez, que ese soy yo. Aquí lo tenemos para todos ustedes, de lunes a viernes a las 7 por la mañana. Ya es un clásico, me dicen, ¿y por qué no en la tarde? ¿Por qué no en la noche? Porque este es un clásico de la mañana y tenemos que hacer que la población muy temprano se informe, no sea hasta el final del día, porque ya en lo que pasa la noche y amanecemos, ya las cosas han cambiado y probablemente hasta se nos han olvidado. Bueno, ayer jugó la selección, ¿no? Perdió 2-1 ante su similar de Morazán. ¿Todo bien en casa? Espero que sí. Y que, lo que pase, no importa. Denuncian ante la CIDH la desaparición de deportados en los Estados Unidos. Ese es un tema bastante grande que se está dando en nuestro país. Estas desapariciones que se dan, pero que es bastante duro el tener que irse del país. Fran, te envía ahí algo, al de la radio, para que lo podamos compartir. Tener que emigrar mucho tiempo en el camino, que no sabemos qué va a pasar, que nuestra familia se queda esperando y que de repente todo está sin noticias, no hay rastros, no hay nada absolutamente, y eso creo que afecta mucho
al entorno familiar y que me imagino que se migra no para ese tipo de cosas, sino que para que mejore un poco la situación de la familia. Según la prensa gráfica, los fondos de INSAFORP en Hacienda vuelven a desaparecer del presupuesto. Los afectados de COSAVI denuncian la falta de información a un año del accidente del helicóptero. El 7 de septiembre, si no me equivoco, se cumplió un año más de la implementación de la ley Bitcoin, ¿se recuerdan? Y posteriormente, un año de la caída del helicóptero donde estaba el principal implicado del caso COSAVI y autoridades de la Policía Nacional Civil. El interés del Estado es extraditarlos y encarcelarlos, dice Ivania Cruz, vocera de UNIDECA. Les quiero presentar unas imágenes de un profesor de Usulután despedido, pero que está buscando la forma de subsistir en Usulután y que lo vamos a tener. Así que le damos paso a este video. El profesor Félix Guzmán ha iniciado un emprendimiento en el sector contiguo a la plaza infantil después que fue despedido por el director departamental de educación para Usulután con el argumento de supresión de plazas, quien ha iniciado sus labores ofreciendo café en distintas variedades, así como también pan dulce de las marcas más reconocidas. Y también con nuestro medio, ¿verdad? Canal 61, que en esta mañana estamos acá pues dando la bendición, porque es un medio de comunicación social que está a lo largo y ancho, no solamente del departamento de Usulután, sino de que en todos los rincones del tránsito y otros lugares más. Este emprendimiento nace a través de una historia que en veces da melancolía comentarla, pero esa historia nos hace emprender a todos los docentes que hemos sido despedidos durante el presente año 2025. El caso de su servidor pues se da el 31 de julio de este año. Le llaman a la directora, el señor de Recursos Humanos, diciéndole que me presentara a una misión oficial. Entonces su servidor llega a la dirección departamental para ver cuál era la misión. Sin embargo, en la oficina de la dirección departamental ya me esperaban el de Recursos Humanos, el señor Anthony y el director departamental, licenciado Hugo Serna, en la cual pues no me llamaron para contarme un cuento o una fábula, sino que me llamaron para decirme de que mi plaza estaba suprimida. Manifiesta que gracias al apoyo de sus amistades ha sido posible aperturar ese emprendimiento que le permite ganarse el pan de cada día ante la falta de su plaza como docente. Fíjese de que con el espacio donde estamos, con el emprendimiento, como se lo decía a muchos amigos ayer, yo estuviera dando clases, no estuviera acá, pero esto no estaba en mi agenda. Sin embargo, yo comencé el sábado allá en una banquita del parque, allá frente a lo que es al kiosco, por ahí comencé con unas ventecitas de pan dulce y muchos amigos llegaron, muchos amigos vieron a su servidor y dijeron, no, creo que tenemos que hacer un detallito, ¿verdad? Amigos, que yo pues realmente voy a reservarme el nombre, pero sí, muy conocidos. Y pues comenzaron ellos a platicar, a ver estos detalles y por aquí me instalaron con los permisos, ¿verdad? Pertinentes. Y aquí estamos pues como una sola familia, ¿verdad? Porque falta la muchacha que vende carcasas de teléfono y por aquí hemos sido instalados, gracias a Dios, con este espacio para atender a la población con lo mejor del sabor del café y lo mejor del pan dulce de calidad que tenemos. Y eso pues le agradezco a Dios y al medio de comunicación de Canal 61, que siempre ha tenido un gran afecto por el propietario, por el licenciado Medrano, por todo su personal que le acompaña, su familia, la niña Teresita y sus hijos que van llevando y van sembrando esa misma cosecha del periodismo y no dudo que van a ser grandes como ellos. Bueno, muchas gracias ahí a los colegas del Canal 61 en Usulután. Un abrazo. No hace mucho pude conversar con su director y allí nos expresábamos ahí la audiencia mutua. Bueno,
Si usted está en esta zona y pueden ayudar comprándole, donándole algo, pueden hacerlo, porque es una de tantas injusticias que se está teniendo en nuestro país. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro habitual invitado de los martes, el caballero Ramiro Navas, analista de realidad nacional, que nos acompaña esta mañana. Ramiro, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Francisco. Buenos días una vez más a todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan cada martes fielmente en este espacio de Primera Vista. Hoy me ha tocado residir aquí casi que a la intemperie. No estoy en medio de un valle como, bueno, sí estoy en medio de un valle, pero no estoy en intemperie como parece. Nos tomó la hora de la reunión un poco lejos, pero acá estamos siempre. No hay nada que nos detenga para hacer nuestra tarea todos los martes. Bueno, eso es lo importante, que podamos tener comunicación con usted y que podamos compartir estos momentos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Ramiro, para comenzar, siempre con tristeza y todo, la muerte de José María Tojeira. Ayer tuvimos un programa completo con Benjamín Cuellar hablando de sus vivencias con él y algo de su legado también en nuestro país. Pero, ¿cuál es su opinión? Veíamos una nota también, un post suyo, hablando de José María o de Chema Tojeira, donde es una persona muy querida, muy apreciada, que por cierto hoy estará ya en la Iglesia del Carmen en Santa Tecla, sus restos que han sido repatriados a nuestro país. Ramiro, su opinión sobre esta gran pérdida que ha tenido el país. Sí, bueno, precisamente eso, Francisco, una pérdida, yo creo que no solo para El Salvador, sino en general para Hispanoamérica, para cada uno de los países donde el padre Chema, como se le decía de cariño, tuvo la oportunidad de hacer su vida y su obra. Él nació aquí en España, en la zona de Galicia, un padre de origen gallego que desde muy temprano empezó a hacer su vida cerca de Centroamérica. Él estuvo en Honduras, estuvo en Guatemala y por supuesto estuvo en El Salvador, donde pasó la mayor parte de su ministerio. Y como yo lo ponía ahí en Twitter, el padre Tojeira realmente fue una figura de las más influyentes para personas defensoras de derechos humanos a finales de los 90 y principios de los 2000, y lo digo por buen conocimiento de causa, ¿no? Yo recuerdo, estaba pequeño todavía, empezaba a formarme mi conciencia, mi opinión política, y recuerdo que el padre Tojeira, en su calidad de rector de la UCA, verdaderamente era una figura inspiradora, ¿no? Una figura de mucha autoridad en tiempos donde, así como hoy, el tema de los derechos humanos estaba muy estigmatizado, estaba muy perseguido, ¿no? Y el padre Tojeira siempre tuvo una visión bastante clara, bastante consecuente, muy coherente con una forma de pensamiento, como decía, apegada a los derechos humanos, pero también muy sustentada, ¿no? No era un opinador, no uno de estos opinólogos que hablan lo que se les antoja o lo que se les ocurre, sino que había un importante antecedente de conocimiento y de experiencia y de práctica. Así que sí, yo creo que bueno, el invitado de ayer, ¿quién mejor para narrar la historia y las vivencias y el legado que deja el padre Tojeira que el caso de Benjamín Cuellar? Yo sé que Benjamín Cuellar estuvo trabajando de cerca con el padre Tojeira en el IDUCA y en varios otros momentos. Pero yo sí quiero decir que también el padre Tojeira tiene un legado que es inseparable de la labor que hace la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Yo creo que eso vale la pena destacarlo. Y la UCA ha tenido un papel importante en el último medio siglo de nuestro país, eso no se puede negar. Hay una generación valiosa y valiente de servidores de Dios, servidores de la iglesia, que han jugado un papel dentro de la UCA. Y los mártires y jesuitas son un ejemplo que ya no solo le pertenece a la UCA, ya no solo le pertenece a El Salvador, le pertenece prácticamente al mundo. Justo aquí donde estoy, contarles que estoy aquí, creo que aquí, de hecho donde estoy justo ahora, creo que mi mirada alcanza al pueblo o a la pequeña ciudad donde nació el padre Ignacio de Curía, que es la ciudad de Portugalete. Y aquí hay
hay mucho homenaje, mucho legado de ellos. Así que fueron figuras importantes. En el caso de la generación mía, que yo literalmente crecí escuchando la Maya Visión y la YS UCA, no era ajeno para mí desde que estaba muy pequeño escuchar la voz del padre Tojeira haciendo análisis de la realidad nacional. Lo hacía desde su posición como rector de la UCA, lo hacía desde su posición como un miembro del ministerio de la Compañía de Jesús o de los jesuitas, pero creo que sobre todo lo hacía como un ser humano conmovido e impulsado por profundos sentimientos de justicia. No es ajeno para nadie que la UCA ha sido un centro que promueve la reflexión de la realidad nacional desde el pensamiento de una forma de entender la creencia, una forma de entender el amor de Dios basada en la dignidad, basada en precisamente en la liberación. Una liberación que tiene dimensiones profundamente espirituales, por supuesto, una liberación que tiene que ver con la salvación de las almas, pero también tiene que ver con la obra cristiana aquí en la tierra, aquí en el mundo. Y mucho hace falta ahora que los ministerios cristianos y que incluso los sectores que no tienen que ver con iglesias también promuevan esa visión, ¿no? Una salvación que, por supuesto, para quienes somos creyentes, una salvación que va más allá de la vida terrenal, pero también no olvidar que hemos sido puestos, que la creación nos ha mandatado estar en este mundo, en esta tierra, en esta historia, y que por tanto tenemos una responsabilidad también. No podemos ser solo cristianos de la muerte para allá. Tenemos que ser, y sobre todo tenemos que ser cristianos de la muerte para acá, trabajar por la obra del reino de Dios en la tierra. Y eso es lo que grandes hombres imprescindibles como Ignacio de Curía, como Segundo Montes, como Ignacio Martín Baró, y por supuesto como el padre José María Tojeira, han entregado literalmente su vida para ello, y nuestra responsabilidad es rendirles homenaje, no solo acordándonos de ellos, de sus fechas y de sus nombres y poniendo sus fotos, sino sobre todo aplicando sus enseñanzas y sus mensajes en nuestra propia conducta. Hoy estará en la Iglesia del Carmen el padre Chema Tojeira, y mañana en el auditorio o en el polideportivo, quiero decir, de la UCA, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Baja los restos de el gran Chema Tojeira, párroco de la Compañía de Jesús, maestro, rector, analista y sobre todo un excelente ser humano, defensor de derechos humanos. Estamos ya a las 7:21 minutos. Bueno, Ramiro, tras 33 años de labor en favor de la democracia, las ciencias sociales y la ciudadanía en El Salvador, Fudexo anuncia su disolución ante el cierre del espacio cívico y la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Esta semana es Fudexo, la semana pasada fue FESPAD. Dos grandes instituciones de mucha ayuda a nuestro país, de análisis, de propuestas, cierran labores debido a la ley de agentes extranjeros, pero ya venían arrastrando la persecución del gobierno, el cierre de espacios para ellos y sobre todo el ya no poder contar con las herramientas necesarias de la institucionalidad en el país para poder desarrollar su trabajo, Ramiro. Sí, bueno, es lamentable porque tristemente no van a ser las últimas instituciones, ya hay varias. Miren, cuando fue lo de la ley de agentes extranjeros, el efecto que se quería provocar era precisamente este, provocar confusión no solo en las organizaciones mismas, ni en las instituciones, sino también en las entidades que a través de su solidaridad y sus proyectos de cooperación están implementando programas, ¿no? Y proyectos a través de estas organizaciones. Entonces hay toda una operación sistemática pensada alrededor de ello. El cierre de Fudexo es un capítulo más, por eso insisto, creo que no va a ser el último. Muchas organizaciones están batallando internamente para definir qué es lo que procede. Unas han tomado la decisión de seguir, de inscribirse, lo han comunicado.
de seguir todo el procedimiento para anotarse en este registro de agentes extranjeros. Hasta donde tengo entendido, incluso Cristosal, que salió de Operaciones del Salvador, de todos modos hizo el procedimiento para inscribirse en el RAEX, en el registro. Hay otras entidades que han decidido anotarse y cerrar aquellos programas que puedan considerar que genere alguna animadversión, algún efecto negativo en el gobierno, lo cual creo yo que es tristemente, uno no puede juzgar a las organizaciones por las decisiones que toman, por supuesto, pero es un poco lo que quería lograr el gobierno con esto, ¿no? Que las organizaciones recurrieran casi que a la autocensura. Y hay otras, como Fudexo, que lo dicen claramente en las publicaciones, está bastante claro, que Fudexo ha tomado la decisión de no prestarse a formar parte de este circo, de esta acción sistemática de atropello como es la inscripción en este registro de gente extranjera. Y yo sé de más que obviamente yo no estoy en capacidad de mencionarla, pero sí sé de más organizaciones, pequeñas organizaciones incluso, que han tenido que recurrir a lo mismo, ¿no? Que están cerrando operaciones, que están redefiniendo proyectos. Y es una cuestión grave. Fíjense que nada más me enteré hace poco, voy a omitir el nombre, pero es un colectivo de personas jóvenes que trabajan en el tema de medio ambiente, sobre todo en las costas, en bosques, en montañas, y hacen una tarea de sensibilización sobre los animalitos que mueren en las carreteras, sobre especies que están en peligro de extinción y además sobre la diversidad de nuestra diversidad marina costera, ¿no? Y es una labor muy noble la que hacen, yo tuve la oportunidad de conocerlos, sin ninguna posición política. A ver, sin ninguna posición política partidaria, pues, porque al final organizarse es político, por supuesto. Pero resulta que hace poco me enteré de la manera más accidental, ni siquiera porque me lo estuvieran contando, sino porque por otro tema de conversación, me enteré de que cierran operaciones, de que les asfixiaron prácticamente sus proyectos y que prácticamente han recibido amenazas casi directas, por no decir directas, de parte de gente del gobierno, de que incluso para la trayectoria profesional de estos jóvenes es necesario que le bajen volumen, les dijeron. Entonces, claro que es una operación sistemática, ¿no? Y hay que ver también cuáles son las instituciones que están siendo obligadas a cerrar. Que cierre FESPAL, ¿qué significa? Que cierra una entidad históricamente defensora de derechos humanos, que no solo los defiende en casos de litigio concretos, sino que también promueve la educación, la sensibilización social, la concientización sobre derechos humanos. En el caso de Fudexo, un equipo, yo diría un equipo élite de economistas, de los mejores economistas del país, que han hecho análisis de los presupuestos, han hecho análisis de inversión pública, han hecho análisis de los principales por ejemplo, son quienes han estudiado durante mucho tiempo una propuesta de una reforma fiscal, el tema de las pensiones, hay gente especialista y gente que además ha estado ahí y uno les puede seguir la pista que han estado bien diferentes administraciones, no son instituciones que surgieron ahora, no son recientes, no vienen de 2019, son gente que tiene ya un buen rato de estar trabajando. Entonces, claro, el gobierno no quiere que haya entidades que eduquen a la gente sobre derechos humanos. El gobierno no quiere que haya entidades que acompañen procesos de violaciones sistemáticas de derechos, de judicializaciones arbitrarias. El gobierno no quiere que haya entidades que estudien técnicamente los desvaríos que están haciendo con el presupuesto general de la nación. El gobierno no quiere que haya entidades que profesionalmente evidencien el descalabro económico y fiscal al que se acerca el país. Por supuesto que es lo que no quieren. El gobierno no quiere que haya medios independientes que se metan hasta la cocina a encontrar todas las cosas sucias, los tratos corruptos, las componendas, las corruptelas que está haciendo el gobierno. Entonces, claramente, esto es otra muestra de que la ley de agentes extranjeros está cumpliendo el propósito para el que fue creada,
que es restringir, censurar, perseguir, amedrentar, amenazar a aquellas voces que se atreven a cuestionar al gobierno y sobre todo aquellas que lo hacen con las condiciones técnicas, académicas y humanas suficientes como para tener una voz de peso, que le abra la conciencia a la gente, que le abra los ojos a la gente sobre lo que realmente está pasando en El Salvador bajo este gobierno de características autocráticas. Quisiera comprender algo, Ramiro. La ley de agentes extranjeros, digamos, ya pasó de moda, entre comillas, en la palestra. Pero hoy que ya se empieza a conocer quiénes sí se les va a aplicar el 30% más de impuestos, aparte de los impuestos de ley que existen, un 30% sobre el bruto, entiendo, es que vuelve a tomar incidencia, pero ya con el cierre de instituciones grandes, y muchos van a decir, bueno, que generen, que hagan, pero es que hay que entender que son organizaciones que trabajan con proyectos, con financiamiento, y el financiamiento, si viene de afuera, ¿quién va a pagar ese 30%? Porque si el cooperante manda $1,000, se tienen que justificar los $1,000. El 30% de la ley de agentes extranjeros, ¿quién lo va a pagar? ¿Bajo qué ingresos la institución? Si es una institución sin fines de lucro. Por lo tanto, ¿de dónde sale este dinero? Como usted mencionaba, vienen otras probablemente. Y también han salido instituciones que son que no van a tener que pagar este 30%. Ahí ve uno las instituciones, y son instituciones que representan los amigos del gobierno, Ramiro. Así es, ¿no? Y está claro los destinatarios de esta ley. Vale, con esa cuestión de la multa del 30%, que es una cuestión abominable, es impagable, es que está claramente hecha para ajustarlo. Quien no sabe cómo funciona una ONG, se puede ir, como decimos en buen salvadoreño, en la chicahuita, porque puede imaginar que las ONG funcionan como si fueran empresas. Ese es un error bien fácil que se puede cometer. Pensar que son como empresas, que tienen ahí el dinero guardado en el banco y que el jefe dice, vaya, miren, hoy vamos a gastar en esto. Eso no funciona así. Las ONGs funcionan con presupuestos que están previamente aprobados y previamente consensuados con las instituciones o con las personas naturales o jurídicas que les hacen llegar la donación. Es como que yo, digamos, aquí tenemos un proyecto de sembrar hortalizas. Entonces vengo yo y le digo a todos los que nos están sintonizando ahorita, les digo, vaya, ustedes van a hacer un patronato, van a hacer una agencia de cooperación para este proyecto de las hortalizas. Y ustedes me van a dar dinero. Pero entonces, naturalmente, usted por el dinero que va a dar va a querer ver en qué se va a gastar, por supuesto. Entonces, yo en este caso, que soy el ejecutor, que vendría siendo como la ONG, tengo que hacer un presupuesto, presentar el presupuesto y decir, vaya, usted me va a mandar a mí $200, $200. De estos $200 va a ser tanto para comprar plástico, tanto para comprar tierra, tanto para comprar abono y fertilizantes, tanto para comprar las herramientas, necesitamos una pala, necesitamos tal cosa. Entonces, yo tengo que hacer ese presupuesto y presentar ese presupuesto. Y sobre la base de ese presupuesto me van a hacer llegar la donación para que funcione el proyecto. Yo no puedo después ya con los 200 en la bolsa decir, bueno, la verdad es que hoy ya no voy a hacer el huerto, sino que quizás me voy a, no sé, voy a hacer una excursión mejor. Y voy a ir a llevar a los hipotes a la playa con esos $200 que me dieron. Eso no es así. Porque fue solicitada la inversión para un fin y para ese fin tiene que ser utilizado. Y tiene que ser utilizado según el desempeño del presupuesto. Es una cuestión básica. Pero entonces no es discrecional. No es que el director de una ONG o el presidente o la directiva decidan cómo utilizar esos fondos. Cuando el gobierno pone un impuesto, una obligación de un 30%, está obligando, y ojo, que no está obligando a la ONG, no está obligando a la organización, está obligando al cooperante. Está obligado al cooperante a considerar dentro de su presupuesto que tiene que poner ese impuesto para el gobierno. Por supuesto que eso, ¿qué es lo que hace? Que el cooperante diga, miren, no hay condiciones para financiar estos proyectos porque son demasiado caros.
Y también esa es otra cosa, la gente tiene esta idea de que las ONGs todas son así inmensas y que tienen proyectotes grandotototes. Yo podría contar en El Salvador muy pocas ONGs que de verdad tienen una cantidad de recursos más o menos considerable eh, como para tener condiciones así, digamos, como que uno pueda decir, bueno, tienen recursos, tienen condición. Pero la inmensa mayoría de las organizaciones no gubernamentales son organizaciones pequeñas, considerando además que dentro de esa lógica caben incluso asociaciones vecinales, caben escuelas de fútbol, caben iglesias. En la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, hasta hace muy poco, yo he perdido la pista, no sé si todavía funciona así, pero hasta hace muy poco, las iglesias, por ejemplo, las iglesias evangélicas, se inscriben y los equipos de fútbol, particularmente los de segunda división, se inscriben ante gobernación como asociaciones sin fines de lucro. Yo no sé si eso ya cambió, insisto, no quiero hablar de la ignorancia, pero hasta hace muy poco se inscribían en el registro de asociaciones sin fines de lucro que está en el Ministerio de Gobernación. Ahora se inscriben ante el Instituto Nacional de los Deportes INDES. Eso acaba de cambiar, con lo cual Yamil Bukele puede ser candidato. Correcto, vaya, entonces, ojo, entonces, ¿por qué hacen esas acciones? Primero, porque necesitaban separar a los equipos de fútbol de la figura de ONGs, porque hasta hace muy poco eran ONGs. Y luego porque tienen una operación política al respecto. Entonces, hasta hace 4 o 5 años, iglesias, equipos de fútbol y organizaciones vecinales y ONGs eran la misma cosa, estaban en la misma figura jurídica. Esta ley en principio tendría que afectar a todos ellos. Entonces, claramente es una cuestión que busca ahuyentar a la cooperación internacional. Otra cosa, mitos. Yo creo que son como mitos que se tienen sobre las ONGs. Las ONGs no son solo las que trabajan en el tema de derechos humanos. Hay un montón y son bien importantes y por eso no las defiendo. Pero hay otro montón de ONGs que hacen un montón de cosas más. Fundaciones, la mayoría y esas fundaciones famosas que aparecen ahí, vaya, hay este evento famoso que hace la telecorporación salvadoreña todos los años. Al final todo eso se administra a través de una ONG, de una fundación. Estos programas que hacen apadrinamiento de niños que son muy buenos, son cambiavidas. Los que hacen programas de apadrinamiento para darles becas, para que les mandan a veces en Navidad, les mandan cositas para sus cumpleaños, son padrinos internacionales. Y eso se hace a través de ONGs. Entonces, ¿y cuál es la excusa que saca el gobierno para eso? Dice, no, a las que se hagan beneficencia, a las que se hagan caridad, les vamos a quitar el impuesto ese. ¿Y cómo es que eso va a quedar a discreción de una oficina del gobierno? Eso tendría que estar regulado. Es que no tiene sentido. O sea, claramente ellos quieren expulsar, quieren ahuyentar, espantar de El Salvador aquellas formas de cooperación que ayuden a destapar las cosas negativas, las cosas oscuras que está haciendo el gobierno actualmente. Y por eso es que han aprobado esa ley nefasta, ¿no? ¿Quién pierde? Que creo que es una de las cosas más importantes que las organizaciones deberían de estar abanderando e impulsando ahora. ¿Quién pierde con la ley de agentes extranjeros? ¿Pierde el gobierno? No, ellos ganan. Ganan de todas las maneras posibles. Es ganar para el gobierno. Porque si la organización no cumple, la sacan, la expulsan. Y para cumplirla tienen que callar. Entonces el gobierno gana. Y las que cumplen pagan el 30% y le queda más plata al gobierno. El gobierno siempre gana. ¿Pierde la organización? Pues pierde un rato. Porque pues sí, le toca cerrar operaciones, le toca desmantelarse, salir del país, despedir a sus empleados. Y es una cosa terrible y dolorosa. Que para la calidad de profesionales que hay en las ONGs, seguramente van a hacerse su carrera profesional y su camino profesional después. Pero para la gente que es beneficiaria de los proyectos, para la gente a la que le ha llegado proyectos de agua, proyectos de vivienda, becas, alfabetización, programas de salud, programas de mitigación de riesgos, infraestructura, que son las cosas que hacen las ONGs, capacitaciones, prevención de la migración, porque al final USAID, uno puede tener lo que quiera sobre USAID. Yo sé que ha sido un aparato
de uso político de los Estados Unidos, ahí estamos claros. Pero en la última década y media, USAID invirtió mucho dinero en programas para la prevención de la migración en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y son programas que, nos guste o no nos guste, dejaron un impacto. Eso es lo que se está perdiendo. Entonces, ¿pierde el gobierno? No, el gobierno gana. ¿Pierden las ONG? Sí, pierden un ratito porque cierran, porque despiden a sus empleados, pero dentro de un tiempo, esa gente, como es profesional, va a encontrar un espacio. Pero quien pierde irremediablemente, irreparablemente, es la gente que se beneficia de esos proyectos. ¿Por qué? Porque las ONGs desde siempre, desde que existen, las ONGs y la cooperación, les ha tocado sufragar, solventar campos vacíos que ha dejado las instituciones públicas que no logran cumplir su trabajo, porque no les da el presupuesto. Y ahora con este tema del desmantelamiento del municipalismo, las ONG estaban que casi cubriendo toda la obra social dentro de los municipios. Y hoy desfinanciadas las alcaldías, desordenadas las alcaldías, rota la autonomía municipal y encima desbaratadas las ONGs, ¿qué le queda a la gente? Solo esperar a ver si se le antoja a alguien del gobierno central llevar una obra a su barrio, a su colonia, a su comunidad. Esa es la realidad a la que nos han empujado. Y encima hay un montón de gente defendiendo la ley de agentes extranjeros. Es una cosa lamentable, Francisco, una cosa triste, pero yo estoy convencido porque tengo la dicha y el honor de conocer a varios, que muchos y muchas de las profesionales que están en estas ONGs, aunque sus organizaciones hayan cerrado, se van a abrir camino, van a encontrar la manera de seguir aportando para la construcción de un mejor país, que es lo que han hecho todos estos años. Así es, Ramiro, y esa historia va a continuar, y por un buen rato, un buen tiempo, va a continuar, y esperemos de que no afecte más, porque está afectando bastante. Bueno, quiero comentarle algo, un personaje que usted conoce. Vamos a ponerlo a prueba. Si 500,000 de salvadoreños te están respaldando por la decisión tomada, no importa que 10,000 te estén atacando. Esto lo dijo el secretario general de la histórica, donde han pasado personas admirables de este país. Andes, 21 de junio. Israel Montano, ante las posibles críticas de la oposición política que podrían recibir por el respaldo a la ministra de Educación y al gobierno del presidente Bukele. Israel Montano, quien la mayor parte de su activismo sindical estuvo respaldado económicamente para la organización que representa y sobre todo para él, por los gobiernos del FMLN. Hoy, dándole una patada al pueblo y siendo parte del oficialismo más pragmático. Alguien, por ese tipo de personas es que se critican mucho los esfuerzos sociales del socialismo, del comunismo, de la izquierda, como usted le quiera llamar, por personas como Israel Montano, que se peleaba por estar en la tarima donde estaba Salvador Sánchez Serén, por estar sentado a la par de él, por hablar después o antes de él, para que él fuera una figura y estuviese en los reflectores, a pesar de vivir únicamente del sindicalismo, Ramiro. ¿Por qué este servilismo de Andes 21 de junio, donde vienen los grandes educadores del Salvador en la historia? Yo creo que ahí primero habría que separar. No, yo creo que ya la descripción hecha, Francisco, es exacta, ¿no? Quien conoce la figura sabe lo que es. Yo no le voy a dar más importancia de lo que tiene a la figura de este individuo. Más me lamento y me preocupa y hasta duele un poco saber que esto viene de Andes 21 de junio, lo que representa Andes 21 de junio para la historia de este país, donde han desfilado gente valiosa, mucha gente valiosa, pero yo particularmente me quedo con Mélida Anaya Montes. La cuna de Mélida Anaya Montes, una mujer que realmente
fue en su momento casi una personificación de la coherencia, de la consistencia, ¿no? De llevar el amor por la vida y por la educación, por la formación de hombres y mujeres nuevos, llevarla hasta la última circunstancia. Y la cuna, la cantera de Mélida Nayamonte fue antes del 21 de junio. Y que ahora, desde la silla que algún día ocupó Mélida Naya, ahora se use para hacer genuflexos serviles, para postrarse ante una dictadura, como mínimo es lamentable cuando no vergonzoso. Pero yo no estoy seguro, Francisco, de que esa sea una postura que represente a Andes 21 de junio. En todo caso, representa a las fuerzas que actualmente, o a los grupos que actualmente se han enquistado en esa noble institución y que claramente han pervertido la idea original de Andes 21 de junio, ¿no? Yo, sin ánimo, yo siempre procuro ser bien respetuoso de los movimientos sociales porque es bien fácil criticar desde afuera para algunos, aunque yo no solo estoy en estos espacios hablando, ¿verdad? También cada vez que he podido me he sumado a actuar en lo que me ha sido posible. Pero sin ánimo de meterme más de la cuenta en el tema del sindicalismo y el magisterio, yo sí estoy seguro de que hace un par de décadas la lucha sindical, la lucha obrera, la lucha magisterial no estaba desconectada de las grandes luchas del pueblo y de las grandes luchas del mundo. Y no había sufrido nuestro pueblo de esa atomización intencional de las luchas. Porque en los años 70 y en los años 80, los maestros, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, podían luchar, las juventudes podían luchar juntas, mano a mano, y entender que había un adversario común. Hoy eso ya no existe. Hoy cada quien pelea por sus reivindicaciones puntuales. Y no quiero generalizar, hay unos que no. Pero la gran mayoría y la gran escuela y la gran tendencia ha sido que cada quien luche por su pedacito nada más. Entonces, bueno, el antecedente actual de Andes 21 de junio y de otros sindicatos del magisterio es que cuando les hicieron el recorte, lo que fue el año pasado, que lo del escalafón y todo ese asunto, salieron y se enojaron y dijimos, vaya hombre, ya va a salir otra vez Andes 21 de junio. Después lo sentaron en una mesa, en buen salvadoreño les dieron paja y ahí se quedaron. Y ahora están sirviendo de comité de aplausos de una militar que ocupa la silla de ministra de Educación. O sea, creo que para el espacio de Andes 21 de junio debería ser, ese simple hecho debería ser lamentable. Ahora, no podemos, es cierto que una manzana podrida pudre el canasto, eso es verdad. Pero tampoco por ver una manzana podrida no podemos decir que ya se pudrió todo el canasto. Creo que además estas manzanas han rodado solas, Francisco. Ni siquiera las hemos tenido que sacar del canasto, rodaron solas. Se fueron a buscar la sombra de un árbol que ni es de ellos. O sea, estas son manzanas podridas que rodaron hacia un árbol de durazno y pensaron que el durazno los iba a coger entre sus frutos. Eso es lo que está pasando. Entonces yo creo en un sindicalismo noble. A mí, aunque no soy tan amigo de usar nombres propios, pero a mí cuando me hablen de dirigentes magisteriales no me hablen del señor que estamos diciendo ahora. Háblenme de Idalia Zúñiga. Una mujer valiente, una mujer que ha seguido, que no se ha dejado. Yo antes del viaje que hice fuera de El Salvador, hace ya unos días, hace ya un buen rato, una de las últimas cosas que hice en El Salvador fue ir a una reunión donde coincidimos con la profesora Zúñiga, y ella decía, miren, una cosa de la que no se habla en el ámbito de los defensores de derechos humanos es en la parte humana de la defensa de los derechos humanos. O sea, yo estoy en esto porque, estoy parafraseando, no lo digo exactamente como lo dijo ella, ¿verdad? Pero prácticamente dijo, miren, estoy en esto porque me despidieron de mi trabajo y desde entonces para acá yo no estoy trabajando de otra cosa, yo ya no di clases, yo he sido maestra toda la vida. Entonces, es fácil, a propósito de lo que mencionaba Francisco, es fácil ser dirigente social cuando el viento sopla a favor de nuestras velas. Ser dirigente social cuando hay un gobierno que pague buses y que pague estipendios y oficinas, cuando hay un partido político que está respaldando. Así es bien fácil ser dirigente social, es que todos quieren. Los que no hacen carrera dentro del partido la hacen dentro de las organizaciones. Y bien fácil, solo para ir escalando. Pero ahora,
Ahora que no hay para dónde hacerse, ahora que se aprieta, yo por eso, ve que como países como el nuestro, uno es bien pleitista, ¿verdad? Y todo el mundo se conoce historias de los otros y no sé cuánto, ¿verdad? Y tenemos un montón de pleitos arrastrados de años, quizás algunos. Pero yo digo, hasta los que peor me caigan, a mí, a usted, a quien sea, hasta los que peor le caigan ahorita, si están luchando, merecen respeto. Aunque en el pasado hayamos sido adversarios y aunque después volvamos a ser adversarios, quien esté luchando ahora merece respeto, porque un montón de gente que uno creía que eran el non plus ultra de la pureza ideológica, no solo los de izquierda, de derecha también, que eran la consistencia, que eran los defensores, mírenlos ahora, por nada, pero ni por monedas de plata, algunos solo por decir que andan ahí, ni siquiera por pisto, ni siquiera por posiciones, de derecha y de izquierda. Ahí tenemos, ya que estamos hablando de instituciones, vayan a ver las gremiales empresariales, las grandes defensoras de la democracia que decían que cuando los comunistas llegaran al gobierno iban a cerrar medios de comunicación, iban a tener vínculos con dictaduras, iban a expropiar bienes, iban a destruir la pequeña y mediana empresa. Vayan a ver quién fue el que terminó haciéndolo. Todo lo que dijeron ellos que iba a hacer el FMLN si gobernaban, miren que lo está haciendo ahora. Que iban a destruir la independencia de poderes. Quien más ha destruido la democracia liberal que las gremiales empresariales tanto han defendido no fue el gobierno de izquierda, es este gobierno actual. ¿Quién más? Al contrario, que esa es la crítica que tienen varios contra los gobiernos de izquierda, es que ni siquiera le trastocaron ni un poquito el sistema económico. Al revés, o sea que ha tenido al revés la cosa. Entonces, igual con muchos dirigentes sociales que eran estos, ¿verdad? Que aquellos que cuando uno empezaba a ser pininos en la política, ya ellos ya tenían, ¿verdad?, el ABC, los mandamientos. Mira, vos para ser revolucionario, vos para ser progresista, tenés que comportarte así, tenés que hablar así. Vos no sos de los nuestros, de los que te pedían el carnet, los que te pedían el pedigrí. Y ahora, aplaudiéndole a Trump, casi llorando porque Milei perdió las elecciones de Buenos Aires este fin de semana. Los compas, pues. O sea, es una realidad. Entonces, todo eso obedece a un proceso sistemático de cooptación de las organizaciones sociales. Y por eso es importante apoyar y respaldar los esfuerzos que están haciendo ahora. Y ya viene el 15 de septiembre. Sí. Una vez más, después de la tradición que empezamos, yo puedo decirlo con todo orgullo, a mí mis amistades se burlan de mí porque dicen que a veces yo me paso de modesto. Y no es modestia, sino que uno no tiene que andar haciendo las cosas para echarse flores. Eso nos hace iguales a los otros. Pero yo creo que sí es justo por lo menos decir, ¿verdad?, que desde entonces, desde la marcha del 15 de septiembre del 2021, vemos varios que hemos estado ahí. Yo me acuerdo, bueno, el propio día, y ya que andamos de anécdotas, el propio día de la marcha del 15 de septiembre del 2021, mi primera estación saliendo de mi casa fue a la San Luis, cuando estaba todavía la 106.9. Y fuimos a hablar el propio día de la marcha. Fue una entrevistita rápida como de 15 minutos. Sí. El 15 de septiembre del 2021, la marcha más grande que se haya visto en El Salvador desde las marchas blancas de los 2000. Muy en la memoria. Que los números dicen, claro, el propio día, el propio 15 de septiembre ya estuvimos. Trabajamos el hashtag, trabajamos los artes, hicimos un montón de cosas. Nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a esto y que iba a quedar tanto en la historia de ello, Ramiro. No nos imaginamos esa mañana. Que sería una tradición. Y ahora, una tradición, y ahí está las dos agrupaciones sociales más importantes ya convocaron para el 15 de septiembre. Así es. Ha convocado el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, el MDCT, y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Ambos han convocado para marchar el 15 de septiembre, y ahí hay que estar por cada compañero, compañera, por cada ciudadano que han detenido, que han hecho que emigre, que lo han expulsado, que lo han perseguido, que lo han despedido. Hay más razones para salir a la calle. Yo quisiera recordar algo, Ramiro, sobre ello, que en esa marcha nosotros habíamos sido ya disminuidos de personal radicalmente en la 106.9 en ese momento, y no tenía reporteros, pero había un grupo que nos mandó
cualquier cantidad de videos, de fotografías, de impresiones, lo que pidiéramos ahí lo estaban mandando para que lo publicáramos en la marcha y al final en la reflexión que hago, y dije, bueno, esto me salió mejor que tener reporteros, porque nos cayó todo tipo de información y de izquierda, derecha, de centro, los apolíticos, los políticos, todos, porque fue la marcha más memorable y que se trabajó de forma espontánea y salió de todos lados las personas, Ramiro. Qué gran momento que estamos a punto de cumplir 4 años de que estábamos cocinando todo eso en estos días, Ramiro. Justamente, y eran días de gran actividad y fue una concertación valiosa, que de ahí salieron otros procesos que no hay que desmerecerlo. Y aunque ahora la realidad política es peor de lo que era hace 4 años, esa chispa, miren, esas 30,000 gentes que salieron, las que todavía no han partido a la presencia de nuestro Señor, ahí están todavía esa gente. Sí. Ahí están, y ese ánimo sigue. Muy pocos, porque sí hay varios que se han pasado para el lado oscuro, ¿va? Es cierto, es verdad. Pero la inmensa mayoría ahí está. Y los motivos por los que la inmensa mayoría de esa gente salió a marchar, ahí siguen. Lo que pasa es que ahora hay menos motivos para algunos a marchar. El reto de las organizaciones sociales y el reto de quienes tenemos algún espacio para compartir nuestro pensamiento y colectivizar las ideas es volver a incentivar esa chispa. Volver a incentivar esa chispa que hizo que la gente saliera a marchar una vez. Porque es cierto que algunos de los que salieron con nosotros hoy se fueron para el otro lado, es verdad. Pero también hay un montón de gente que el 15 de septiembre de 2021 dijo, ¿y esos por qué andan saliendo a marchar? Y ahora, aunque no marche con nosotros, dice, ojalá salgan, ojalá marchen. Ese proceso está pasando y yo insisto y lo voy a decir cada vez que pueda. Es cierto que ahora pareciera que el régimen ha apretado demasiado duro y que ya no se puede hacer nada. Es cierto. Pero no estuviera apretando así de duro si no sintiera la presión. Los números han sido incómodos para el gobierno todo este año. Ha sido el peor año para el buquelismo. El peor. Con lo de la minería, con lo de los chorros, con un montón de cosas. Al principio de año empezaron a apretar. Lo de Ruth les ha afectado. Lo de todos los presos políticos les ha afectado. Lo de los venezolanos les ha afectado. La imagen internacional de Bukele está deteriorada y deteriorándose. Ojo con lo que ha pasado en Argentina. Ojo con lo que ha pasado en Argentina. Milei, que se sentía en la cúspide, ¿qué es lo que hizo? Empezar a perseguir. Mandaron a cárcel domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. Miren ahora. Esa mujer no tiene que ir a las concentraciones. Las concentraciones le llegan a la ventana, al balcón. Y yo siempre ocupo esta muletilla de decir, o que a usted le guste o no le guste, porque yo procuro promover el pensamiento crítico. Claro, lo hago desde que yo tengo una orientación política y yo no me avergüenzo de ella. Y desde ahí hago mis referencias. Usted, si me escucha y tiene pensamientos parecidos al mío, puede cuadricular con mis referencias. Si no, agarre nada más el ejemplo y busque una referencia suya. Pero para mí, aunque usted coincida o no coincida con la figura de Cristina Kirchner, no puede negar que se ha convertido en un fenómeno político cargado de una profunda simbología, producto del mismo Milei, producto del mismo sistema de justicia de la ultraderecha argentina. Ellos la han convertido otra vez, la revivieron, la sacaron de donde estaban. No aprenden, los reaccionarios no aprenden, crean sus propios héroes. Ya la tenían fuera del mapa político, no pudieron, han vigorizado el peronismo en Argentina. Y no olvidar, o sea, Milei no solo es amiguito de Bukele, comparten. O sea, Milei fue de los pocos que vino aquí, estuvo en la toma de posesión, fue de las primeras visitas oficiales que se hicieron cuando asumió, llegó allá, se comparten asesores, un personaje siniestro de la administración Milei, que es Patricia Bullrich, que está detrás de las operaciones más terribles del populismo punitivo, admiradora confesa de Bukele. Ahí anduvo dando vueltas en el Secot. Entonces, que Milei haya sido derrotado en Argentina por un peronismo vigorizante, con un liderazgo nuevo además. Síganle la pista a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires.
que muy seguramente va a ser el candidato presidencial en Argentina. Ahí está. Son alternativas que se construyen sobre la base de dos cosas. Primero, de la descomposición social que generan las ultraderechas, pero segundo, de la capacidad que tienen las fuerzas sociales para recomponerse y para llegar a acuerdos, para llegar a concertación. Yo tengo fe de que se pueda gestar desde los movimientos sociales salvadoreños una alternativa con esas características. Yo, la vez pasada me fui bien temprano y vi que se quedaron preguntando por qué me fui temprano. Hoy no me quiero ir tan temprano, pero estoy en el celular y en algún momento se me va a descargar este asunto. Así que si se me desconecta repentinamente, por lo menos ya cumplí mi cuota de 1 hora. Así es, Ramiro. Un minuto más le robo solamente. No, por favor, sigamos lo que se pueda. Se cumplió 1 año de el accidente del helicóptero donde iba el gerente general de COSAVI y los jefes, la alta esfera de la Policía Nacional Civil, con una explicación de que hubo fallos y eso es todo. A 1 año de esto, los afectados del robo en COSAVI siguen exigiendo justicia y que les devuelvan su dinero, Ramiro. Sí, y así pasa con todas las causas de esas características, ¿no? Imagínense, yo sé que es un caso polémico que generó muchas dificultades, pero yo invito nuevamente a quienes nos están viendo a que piensen, intentemos ponernos en la posición de los afectados de COSAVI. Sí. Imagínese usted que se pasa, como decimos en buen salvadoreño, fajando desde la madrugada hasta la noche, aguantando tráficos, aguantando hambre, aguantando dolores de cuerpo, socándose el cincho, como decimos, en los gastos a fin de mes para guardar su dinerito y irlo metiendo a guardarlo, y que de repente le digan que ya no está, que no existe, que su dinero no está ahí. No es un dinero regalado, no es un crédito, es dinero que usted trabajó, que usted sudó. Es esa salida que no se dio, es ese teléfono que no cambió, mejor andaba con la pantalla del teléfono toda quebrada para ahorrarse ese dinerito y meterlo ahí en su cuenta, y en su cuenta no hay nada. Y que el gobierno haga este show y que de repente pase lo que pasó, ¿no? O sea, el caso de COSAVI es uno de los más ilustrativos de cómo funciona un gobierno con esas características. No ha habido una resolución. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Así es. Ni siquiera una versión creíble y convincente sobre el accidente trágico, aparatoso en el que perdieron la vida todas estas personas. Y ojo con las investigaciones periodísticas, que ponen evidencias de que en el caso de este señor Coto, el representante de COSAVI, la evidencia periodística dice que muy probablemente no falleció en el accidente. O sea, a ver, son cosas alarmantes. Entonces, pero yo creo que más que del lado del morbo, es bien fácil caer en la tentación del morbo, ¿vea? Y lo mataron y conspiraron y no sé qué. Yo no estoy diciendo que no, ni estoy diciendo que sí, no me consta. Pero independientemente, o sea, a la par de lo del morbo, de una conspiración, de un atentado, el hecho concreto es que hay familias afectadas. Hay familias, pero afectadas de una manera terrible. Hay gente que ha muerto, gente que se estaba pagando su tratamiento médico con esto. Gente que, o sea, es un drama. Es un drama. Si apartáramos solo el caso de COSAVI y quitáramos todas las otras cosas horribles que ha hecho este gobierno, solo ese caso de COSAVI fuera suficiente para hacer un escándalo de todas proporciones. Es una cosa tremenda. Pero una vez más voy a la solidaridad que tiene que existir entre la misma gente, entre el mismo pueblo de a pie, entre los ciudadanos comunes. No podemos dejar que esas banderas se bajen. Es que nos hace falta sentir que es nuestro propio pisto el que se ha perdido, que es nuestro propio pisto el que nos han quitado. Eso es lo que nos hace falta sentir. Entender que lo que le pasó a un hermana salvadoreño nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Esa claridad, esa visión, esa empatía, esa solidaridad es la que tenemos que ir trabajando y desarrollando. La hemos perdido. Nos han hecho perderla. Es intencional, nos han hecho perderla. Ahora tenemos que recuperarla. Por eso insisto, a propósito de que estamos en el mes patrio, en el mes cívico, a propósito que viene la marcha del 15, los movimientos sociales,
tienen una enorme responsabilidad de reconstruir ese tejido, ya no solo el tejido social, el tejido humano que se ha ido perdiendo con el tiempo. Ese sentir de la solidaridad, ese sentir de la otredad. A mí me parece que es una palabra tan bonita y algunos se burlan. O sea, la otredad es identificarte, sentirte en el otro, saber que hay otro ser humano, del que de alguna manera formamos parte, porque somos parte de una misma sociedad, somos parte de un mismo país, de una misma nación, porque si nos puyan nos duele, porque si nos dicen palabras bonitas nos halagan, porque si tenemos hijos y nos abrazan nos hacen sentir amor, porque si tenemos padres y nos abrazan nos hacen sentir queridos, porque somos seres humanos aunque yo no conozca a la otra persona. Al final, incluso el cristianismo mismo, volviendo al ejemplo y a la memoria del padre Tojera, el cristianismo debe ser una gran otredad. ¿Cuáles son los principales mandamientos que dejó Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la otredad. Socialmente le hemos perdido. Los reaccionarios, la internacional del odio, se alimenta política y económicamente del egoísmo. Mercantilizan la individualidad, la ultraindividualidad, y nos quieren a cada uno enfocados nada más en nosotros, en la filosofía del sálvese quien pueda. La lucha que tenemos es combatir contra eso y pensar nuevos imaginarios colectivos. Así. Bueno, las 8:05, Ramiro, quiero agradecerle, que me voy a quedar acá con comentarios y voy a quedarme también hablando del gran Pedro Pablo Castillo, acá el originario del barrio Candelaria, muy cerca de la radio, por cierto. Ramiro, abrazo en la distancia, próximo martes 17. Próximo martes 16. Sí, 16, ya para comentar lo que ha pasado el día antes. La marcha. Exacto. Ramiro, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por este espacio, como siempre. Gracias a nuestra comunidad de la RR. Recuerden fortalecer estos espacios y fortalecer las retaguardias que nos quedan para defender la vida, la dignidad, el futuro. Nos vemos el próximo martes. Bueno, perfecto. Gracias, Ramiro, como siempre, por su participación acá en la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Estamos, como siempre, haciendo resistencia. Estamos acá compartiendo para todos ustedes. Saludos a Luis Ruiz en Nueva York, en New York. Nos está acompañando en esta oportunidad. Un muy buen muchacho. Dice la historia que las inquietudes independentistas en la ciudad de San Salvador tras el alzamiento de 1811 no habían desaparecido. Desde septiembre de 1812 gobernaba la intendencia el doctor José María Peinado, y ese mismo año había entrado en vigencia la Constitución de Cádiz de corte liberal, documento que en América Central tuvo una vigencia parcial por la férrea oposición del capitán general José de Bustamante y Guerra. Pero el 29 de julio de 1780, en el barrio de Candelaria de la ciudad e intendencia de San Salvador, nace el mestizo independiente Pedro Pablo Castillo, dedicado al negocio de la cohetería y electo alcalde segundo de la urbe en enero de 1814. En 1817 fallece el independentista salvadoreño Pedro Pablo Castillo, cohetero de profesión y electo segundo alcalde de San Salvador en enero de 1814, cargo del que no pudo tomar posesión. La leyenda dice que murió en la isla de Jamaica bajo el alias de Juan Sánchez. No solo repartía aguardiente el alcalde segundo constitucional Pablo Castillo, sino que les ofrecía vestirlos al día siguiente con los géneros de los almacenes y tiendas y repartirles el dinero que se encontrase. El mestizo independiente Pedro Pablo Castillo desapareció y despachó órdenes circulares a toda la jurisdicción, y aún fuera de ella, para que no obedeciesen mis órdenes,
ni las de mi asesor, y se tapasen todos los caminos para que nadie escapase. Hecho esto, se proclamó la muerte de todos los voluntarios y blancos, reservando mi persona, Castillo, para ser el verdugo de ella, los ministros del altar, los templos, Dios mismos existentes en ellos. Nada ha sido respetado. El alcalde Castillo, para confirmar mi sentencia, pidió el vino que hubiese en San Francisco para celebrar el santo sacrificio. Los pobres que intercedían por mí se lo dieron y se lo acabaron de tomar. Confirmó su sentencia y entonces fue cuando se asignó para verdugo de mi persona. Bueno, fíjense que Pedro Pablo Castillo, sobre todo hablando de su vida, ejerció de oficio cuetero, contrajo matrimonio en 1805 con Francisca Alegría Aquino, y la pareja procreó 4 hijos. La familia residió por algún tiempo en Cojutepeque y también en el barrio de la Merced de San Salvador. Uno de sus descendientes fue León Castillo, quien peleó al lado de Francisco Morazán y en edad avanzada ingresó a la Orden de las Carmelitas. Gracias a su iniciativa fue construida la primera iglesia del Carmen en Santa Tecla, lugar donde hoy estará llegando el cuerpo del padre Chema Tojeira, José María Tojeira, a estos sectores. Pedro Pablo Castillo, será de los nuestros, ese sí. Bueno, vamos a TikTok, vamos a YouTube en estos momentos, gracias a El Salvador Patria Querida, como siempre, Merlin, ahí nos están retransmitiendo. Fátima Chiquillo, solo los martes viene. Buenos días, gracias por este espacio tan necesario. El día de la muerte del padre Tojeira, fueron muchos los comentarios de dolor por su partida. Ese mismo pesar debe darnos el combustible para seguir siendo coherentes con la lucha social. El legado del padre Tojeira debe ser la semilla que haga que aún sin su presencia física, nosotros, quienes queremos tanto este país, continuemos en la defensa de los derechos humanos, continuemos con el pensamiento de liberación de los pueblos, que es la doctrina de la Compañía de Jesús, una doctrina de amor al prójimo, que es el mandamiento mínimo que debemos cumplir si nos hacemos llamar cristianos. Gracias, Fátima. Enrique Mejía nos manda buenos días y sobre todo saludos. Gracias, Enrique. ANEP muda, ciega y sorda, por conveniencia, claro. Miriam Méndez, ¿cómo está Miriam? Qué bueno saludarla nuevamente. También el FMLN va a marchar el 15 de septiembre desde el Parque Infantil desde las 8 por la mañana. Daisy Gaspar, yo creo en estas organizaciones sociales que están convocando a la marcha. Está faltando liderazgos de organización, que está bastante difícil también. Eso creo que no lo podemos negar. Está demasiado complicado el devenir de todo lo que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos con comentarios. Reina Avelar, quiero ver por acá. Gracias a todos los que continúen con nosotros. WhatsApp 7616-8383. Reitero, 7616-8383. Buen día. Si fuera seria en la gestión educativa, desde ya prohibiría que las cachiporras marcharan en ropas menores porque va en contra de las buenas costumbres y la educación del pueblo. Pero como es una cortina de humo, como la selecta, no van a hacer nada. Reina Velar nos manda muchos saludos. Gracias, Reina, muy amable usted siempre. Ana Rosibel Chávez, buenos días, don Fran. Mañana agradable para usted y su invitado. Muchas gracias, a pesar de acá haciéndola, sonriendo, tratando. Mayra, saludos y bendiciones para todos. Ana T, buenos días. Gracias, Ana, por estar acá con nosotros. Carlos Demócrata, con la muerte de Tojeira me vino a la mente el poder de ser sacerdote y extranjero en el país. Yo no recuerdo haber tenido libertad de expresión sin riesgos como simple ciudadano, exilio o muerte. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y la opción que queda. Ana T,
La fanaticada feliz con la ley de agentes extranjeros. A ver dónde van a ir a chillar cuando se violen sus derechos. Es que esa es la otra cara de la moneda. Hoy reímos, mañana lloramos y ahí las cosas cambian. Alfonso Recinos, el gobierno poniendo impuestos y pidiendo cuentas a las ONGs. Y por otro lado, pone 7 años de reserva al viaje de Australia de Félix Ulloa y 2 diputados de Nuevas Ideas. Sí, le han puesto reserva a ese viaje. El Judas de Andrés ya obtuvo lo que quería. Herbert Ramos. Hey Herbert, ¿cómo estás? Se nos ha perdido. Hola jovenazos, muy buenos días. Después oiré el principio. Saludos a producción Frank y Ramiro el Bueno. Y siguen poniendo 7 años de reserva a los perros grandes. ¿Y la ley contra la corrupción? Pues. Georgina López, saludos, excelente invitado. ¿Dónde dejan al presidente de los colegios privados pidiendo santificar a la capitana? Los liderazgos estamos bastante mal en general. Anate, muchísimas gracias por su super calcomanía. Lo recibimos con toda la humildad y con la promesa de que vamos a continuar esto. Mientras se pueda, esto se va a continuar porque no debemos de callar. Rafael Hernández, saludos, gracias. Georgina López, el 15 marchamos. El descontento ha crecido, pero también el miedo. Hay que vencerlo. Herbert, ahí sí hay varios acá como los dirigentes sindicales, grandes cuadros de la solidaridad durante la guerra y ahora andan de lambones con el dictadorzuelo. Carla Merino, hola. Hola Carla, bienvenida. Alfonso Recinos, a un año del atentado al helicóptero, la gente de COSAVI pide que le devuelvan su dinero ahorrado y muchos ahorrantes ya murieron por sus angustias. Eso sí es cierto. Rafael, el robo de los ahorros de los trabajadores es un sinvergüenza y ladrón, el bachiller. El odio que ha sembrado el régimen pone pobres contra pobres. Eufemia Lazo. Entonces, desde la conquista existe esa palabra, alias. Carlos Vázquez, saludo Francisco, espero que todo vaya bien. También esperamos de que para usted las cosas vayan lo mejor posible y que podamos seguir como siempre en comunicación. Puede escribirnos al Facebook, al YouTube, a TikTok y también a X para que estemos allí en franca comunicación para todos ustedes. Vamos a TikTok. Vamos a escuchar todo el odio que tienen preparado para ahora. Hablan de desaparición, pero ¿dónde están las pruebas? Yo te pregunto, ¿los adultos son responsables de sus actos entonces si no supieron invertir? Qué desafortunado su comentario, amigo. Se invierte porque se presume de que las leyes del país dan un respaldo sólido a cada una de estas instituciones para que nosotros como ciudadanos podamos optar o no a un crédito, a un préstamo, a depositar nuestro dinero, en fin, para todo ello. Y que pasen estas cosas no es culpa de uno. Entonces creo que es muy desafortunado este comentario a Limón 5060. ¿Por dónde está acá? Creo que no merece continuar entre nosotros, pero ya vamos a ver. Gris, que hoy se pone la negra Tomasa, saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Kael Ovar se hace presente. César Chávez, el mérito es por gusto en este país, sí, es cierto. Carlos dice, el problema es que quitan profesionales y ponen a sus cheros. Totalmente de acuerdo. Radio Triunfaremos desde el norte de California nos manda saludos, muchas gracias. Enlácense, hagamos algo juntos para que podamos llegar a más y más personas, porque esa es la idea. Los que salen a marchar son los frentudos y los areneros, somos los salvadoreños. Pongan atención y aprendan, dejen el fanatismo. Viva Nayib. Y las focas que les cuesta entender que arena y frente son
los de Nuevas Ideas realmente. Saludos, Franco. Fernando Franco, ¿cómo estás? Buenos días, esa 15, no hay nada que celebrar, no hay intendencia, no hay libertad, no tenemos constitución. Saludos, Frank. Nos dice también la Xochitl, que está ya muy temprano compartiendo con nosotros. El caso Cosavi es el vivo ejemplo que no hay seguridad jurídica. Sandra Rivas, like 42. Gracias y buenos días para usted también. Saludos, estimada, bienvenida. Por fanáticos, estamos hechos correcto. Estamos bien fregados, pero así es la cosa. 8:20. Creo que hasta acá vamos a llegar. Gracias a todos ustedes por ser solidarios y estar con nosotros. Recomiéndennos, denle me gusta. Compartan estas transmisiones, comenten para que podamos llegar a más personas y escuchen la radio en cualquier momento de las 24 horas de cada día. radiolarr.com, siempre tu radio, está 24 horas compartiendo con todos ustedes y estamos en Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube. Todas estas estamos para compartir con todos ustedes. Así que los invito a que no se separen de nosotros, nos acompañen, reporten su sintonía. Poco a poco vamos cayendo en la esclavitud en El Salvador, en la moderna esclavitud, ¿sí? Así le llaman algunos. Hay diferentes formas. Ya pocos de estos canales quedan, gentes. Poco a poco van eliminando. Espero que no continúe esta cosa así, pero que sí podamos llegar a muchas más personas para compartir con todos ustedes. Soy Francisco Gómez. Mañana los invito a que me acompañen también en mi programa en televisión abierta, en el canal 8, en No Se Piénsalo, a las 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Mañana nos estará acompañando acá, en A Primera Vista, a las 7 de la mañana, el concejal de San Salvador Este, Cayetano Cruz, estará con nosotros. Vamos a hablar de Andrés y toda la corrupción, toda esa barbaridad que hay en esa alcaldía de San Salvador Este, todos los desmanes que se tienen y la desunión que hay y el pueblo no responde. Gracias a todos por habernos acompañado. Somos radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.